Grabado y editado por Narra Books. Ernest Hemingway. Allá en Michigan. Jim Gilmore llegó a Hortons Bay procedente de Canadá. Le compró la herrería al viejo Horton. Jim era bajo, moreno, con un grueso bigote y manos grandes. Sabía herrar caballos, y no tenía pinta de herrero ni cuando llevaba el mandil de cuero. Vivía encima de la herrería y comía en casa de A.J. Smith. Liz Coates trabajaba para los Smith. La señora Smith, que era una mujer oronda y limpia, decía que Liz Coates era la chica más pulcra que había visto nunca. Liz tenía buenas piernas, vestía siempre delantales de guinda limpios, y Jim se había fijado en que llevaba el pelo perfectamente recogido en la nuca. Le gustaba su cara porque era muy alegre, pero nunca pensaba en ella. A Liz le gustaba mucho Jim. Le gustaban sus andares cuando salía de la herrería, y a menudo se asomaba a la puerta de la cocina para verle caminar calle abajo. A Liz le encantaba su bigote. Le encantaba la blancura de sus dientes cuando sonreía. Le gustaba muchísimo que no tuviera pinta de herrero. Le encantaba que A.J. Smith y la señora Smith estuvieran tan encantados con Jim. Un día descubrió que le encantaba el vello negro que cubría los brazos de Jim y lo blancos que eran estos hasta la línea del bronceado cuando se lavaba en la palangana que había en el exterior de la casa. Que aquello le gustara la hacía sentirse rara. Hortons Bay, la población, no eran más que 5 casas en la carretera principal que comunicaba Boyne City y Charlevoix. Había una tienda y una oficina de correos con una falsa fachada alta y a veces una ranchera aparcada delante de ella, la casa de los Smith, la casa de los Stroud, la casa de los Fox, la casa de los Horton y la casa de los Van Housen. Las casas se hallaban en una gran alameda, y la carretera era muy arenosa. Había tierras de labranza y árboles madereros a ambos lados de la carretera. Carretera arriba, un poco más lejos, estaba la iglesia metodista, y carretera abajo, en la otra dirección, la escuela local. La herrería estaba pintada de rojo y quedaba delante de la escuela. Un empinado camino arenoso descendía de la colina a la bahía a través de los árboles. Desde la puerta trasera de casa de los Smith se veían los árboles que bajaban hasta el lago, y también la otra orilla de la bahía. En primavera y verano la vista era muy hermosa, con el cielo azul y luminoso, y el lago, justo delante del cabo, arrugado por la brisa de Charlevoix y el lago Michigan. Desde la puerta trasera de la casa de los Smith, Liz podía ver las barcazas que transportaban mena rumbo a Boyne City. Cuando las miraba le parecía que no se movían, pero si entraba y secaba algunos platos y luego volvía a salir, ya habían rebasado el cabo y no se veían. Liz pensaba constantemente en Jim Gilmore. Él no parecía fijarse mucho en ella. Hablaba de la herrería con A.J. Smith y del Partido Republicano y de James G. Blaine. Por las noches leía el Toledo Blade y el periódico de Grand Rapids junto a la lámpara del salón, o se iba a pescar a la bahía con un arpón y un farol en compañía de A.J. Smith. En otoño, él, Smith y Charlie Wyman cogían una ranchera, una tienda de campaña, manduca, hachas, sus rifles y 2 perros, y se iban a cazar ciervos a las planicies cubiertas de pinos que hay más allá de Vanderbilt. Liz y la señora Smith se pasaban 4 días cocinando para ellos antes de que partieran. Liz quería preparar algo especial para Jim, pero al final no lo hizo porque le daba miedo pedir huevos y harina a la señora Smith. Y si los compraba temía que la señora Smith la pillara cocinando. A la señora Smith no le hubiera importado, pero Liz tenía miedo. Todo el tiempo que Jim estuvo de cacería, Liz no dejó de pensar en él. Fue horrible su ausencia. No podía dormir de tanto pensar en él, aunque descubrió que pensar en él también era divertido. Si se abandonaba a sus pensamientos era aún mejor. La noche anterior al día de su vuelta no pegó ojo, es decir, ella pensó que no había dormido porque se le confundió un sueño en el que soñaba que no dormía y el no dormir de verdad. Cuando vio llegar la ranchera por la carretera se sintió débil y como mareada.
Estaba impaciente por ver a Jim y le parecía que todo se arreglaría cuando él llegara. La ranchera se detuvo allí delante, bajo el gran olmo, y la señora Smith y Liz salieron. Los hombres iban sin afeitar y había 3 ciervos en la parte de atrás de la ranchera, cuyas delgadas patas asomaban rígidas por el borde del cajón del vehículo. La señora Smith besó a Alonso y él la abrazó. Jim dijo, «Hola, Liz», y sonrió. Liz no sabía qué sucedería cuando Jim volviera, aunque estaba segura de que pasaría algo. No pasó nada. Los hombres habían vuelto a casa. Eso era todo. Jim apartó los sacos de arpillera que cubrían los ciervos y Liz los observó. Uno era un gran macho. Estaba rígido y duro y costó sacarlo de la ranchera. «¿Lo has matado tú?», preguntó Liz. «Sí. ¿No es una maravilla?». Jim se lo echó al hombro para llevarlo al ahumadero. Aquella noche Charlie Wyman se quedó a cenar en casa de los Smith. Era demasiado tarde para regresar a Charlevoix. Los hombres se lavaron y se quedaron en el salón esperando la cena. «¿No queda nada en esa garrafa, Jimmy?», preguntó a J. Smith. Y Jim se dirigió a la ranchera, que estaba en el granero, y regresó con la garrafa de whisky que los hombres se habían llevado a la cacería. Era de 15 litros, y aún quedaba un resto chapoteando en el fondo. De vuelta a la casa, Jim echó un buen trago. Era difícil levantar una garrafa tan grande. Se le derramó whisky por la pechera de la camisa. Los 2 hombres sonrieron cuando Jim entró con la garrafa. A.J. Smith pidió vasos y Liz se los trajo. A.J. Smith sirvió 3 buenos tragos. «Estaba por ti, A.J., dijo Charlie Wyman. «Por este siervo de todos los demonios, Jimmy», dijo A.J. «Por todos a los que no les hemos dado, A.J., dijo Jimmy, y apuró su vaso. «Esto sí que sienta bien a un hombre. En esta época del año te cura todos los males. Otra, muchachos. Así me gusta, A.J. Hasta el fondo, chicos. Por el año que viene». Jim comenzó a sentirse de primera. Le encantaba el sabor y el efecto del whisky. Le alegraba haber vuelto a su cómoda cama, a la comida caliente, a su herrería. Tomó otro trago. Los hombres entraron a cenar muy contentos, pero se comportaron como es debido. Liz se sentó a la mesa después de haber llevado las viandas y comió con la familia. Fue una buena cena. Los hombres comieron con ganas. Después de cenar regresaron al salón y Liz fregó los platos con la señora Smith. Luego la señora Smith se fue arriba y al poco Smith también subió. Jim y Charlie seguían en el salón. Liz estaba sentada en la cocina, junto a la lumbre, fingiendo leer y pensando en Jim. No quería acostarse todavía porque sabía que Jim se iría y quería verlo salir para poder llevarse su imagen a la cama. Estaba pensando intensamente en Jim cuando éste salió. Le brillaban los ojos y tenía el pelo un tanto alborotado. Liz bajó la vista hacia el libro. Jim se le acercó por detrás y se quedó a su espalda de modo que ella podía sentir su respiración, y a continuación la rodeó con sus brazos. Notó los pechos grandes y duros de Liz y los pezones erectos bajo sus manos. Liz se asustó muchísimo. Nadie la había tocado nunca, pero se dijo, «Por fin ha venido a mí, ha venido de verdad». Liz se quedó rígida porque estaba muy asustada y no sabía qué hacer, y entonces Jim la apretó con fuerza contra la silla y la besó. Fue una sensación tan brusca, dolorosa y ofensiva que creyó que no podría soportarla. Sentía a Jim a través del respaldo de la silla y no podía soportarlo, y entonces sintió una especie de chasquido en su interior y la sensación se volvió más cálida, más suave. Jim seguía apretándola con fuerza contra la silla y ahora ella lo deseaba. Jim dijo, «Vamos a dar una vuelta». Liz cogió su chaqueta del colgador de la cocina y salieron. Jim la rodeaba con el brazo y cada pocos pasos se detenían. Se apretaban el uno contra el otro y Jim la besaba. No había luna, y la arena del camino les llegaba a los tobillos mientras caminaban entre los árboles en dirección al muelle y al almacén de la bahía. El agua lamía los pilares y en la otra orilla de la bahía el cabo estaba a oscuras. Hacía frío, pero Liz se sentía muy acalorada estando tan cerca de Jim. Se sentaron al abrigo del almacén y Jim atrajo a Liz hacia sí. Ella estaba asustada.
Una de las manos de Jim se introdujo bajo su vestido y le acarició los pechos, y la otra mano se quedó en su regazo. Liz estaba muy asustada y no sabía qué iba a hacer él exactamente, pero se le arrimó aún más. A continuación, la mano que ella sentía tan grande en su regazo se deslizó hasta su pierna y comenzó a subir. «No, Jim», dijo Liz. La mano de Jim siguió subiendo. «No lo hagas, Jim, no lo hagas». Ni Jim ni la manaza de Jim le prestaron atención. Las tablas eran duras. Jim le había subido el vestido e intentaba hacerle algo. Liz estaba asustada pero quería que se lo hiciera. Lo deseaba pero le daba miedo. «No lo hagas, Jim, no lo hagas». «Tengo que hacerlo. Voy a hacerlo. Sabes que tenemos que hacerlo». «No, no tenemos que hacerlo, Jim. No tenemos que hacerlo. Oh, no está bien. Oh, es muy grande y duele mucho. No puedes hacerlo. Oh, Jim, Jim, oh». Las tablas de abeto del embarcadero eran duras y astillosas y frías, y Jim le pesaba encima y le había hecho daño. Liz lo apartó. Se sentía muy incómoda y entumecida. Jim se había dormido. No iba a moverse. Liz salió de debajo de él, se incorporó, se alisó la falda y la chaqueta e intentó hacer algo con el pelo. Jim dormía con la boca entreabierta. Liz se inclinó sobre él y lo besó en la mejilla. Seguía dormido. Liz le levantó un poco la cabeza y se la zarandeó. Jim se volvió y tragó saliva. Liz se echó a llorar. Se acercó al borde del embarcadero y miró el agua. Una neblina subía de la bahía. Tuvo frío y se sintió desgraciada y vacía. Regresó hasta donde estaba Jim y le zarandeó una vez más para estar segura. Estaba llorando. «Jim», dijo. «Jim, por favor, Jim». Jim se removió y se ahobilló aún más. Liz se quitó la chaqueta, se inclinó sobre él y lo tapó. Lo arropó con mucho esmero. Luego cruzó el embarcadero y subió el empinado camino arenoso hasta la casa. Una fría neblina ascendía desde la bahía a través de los bosques.